Saludos amigos y hermanos del área hispana. Yo soy Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Muchos estarán observando Halloween al final de esta semana. Muchos consideran que es un día festivo apropiado para los cristianos. Pero los orígenes de Halloween de hoy no son bíblicos. Halloween no es un día santo mencionado en la Biblia. Por ejemplo, en Levítico 23, que están instituidas las fiestas santas de Dios. Los orígenes de Halloween se cree que contienen muchos de los remanentes de un feriado de otoño celebrado por los druidas llamado Samhain, aparentemente pronunciado Samhain, aunque algunos dicen que Samhain o Samhain y aparentemente significa fin de verano. Históricamente ha habido algunas figuras paganas con nombres que son similares a esto. Por ejemplo, hubo un héroe celta llamado Samhain o Samhain, que supuestamente era dueño de una vaca mágica. En otras religiones paganas está Samana, el nivelador, en nombre de un dios ario de la muerte, también conocido como Yama, Satreva, Antaka o Kritanta. De acuerdo con las antiguas escrituras Veda del hinduismo y Chamas, era el dios sol de los asirios y los babilónicos. Algunas de las ideas para trajes modernos llegaron a través de Francia. Esencialmente, el momento de Halloween parece estar relacionado con ciertos movimientos del sol. Observen lo siguiente. Halloween es fecha de interés astronómico. Tiene que ver con las estaciones. Halloween es una fecha de cruce de cuartos, aproximadamente a mitad de camino entre un equinoccio y un solsticio. Hay 4 fechas de trimestre cruzado durante todo el año y cada una es un día festivo menor. Día de la Marmota, el 2 de febrero, Día de Mayo, el 1 de mayo, Día de Lamas, 1 de agosto, y Halloween, el 31 de octubre. John Mosley, del Observatorio Griffith, dice en un escrito que voy a leer a continuación: hace mucho tiempo los celtas de las Islas Británicas usaron días de 4 cuartos para marcar el comienzo de las temporadas. El invierno comenzó con Halloween, o como lo llamaron también, Samhain. Según Spooky Astronomy, Halloween marcaba la transición entre el verano y el invierno, la luz y la oscuridad, y la vida y la muerte. Aquella noche, según el folclore, los que habían muerto durante el año anterior regresaron para una visita final a sus antiguos hogares. Las personas disponían alimentos y encendían fuegos para ayudarlos en su viaje, pero se mantenían en guardia por las travesuras que podían hacer los espíritus. Noten que en Asia, las versiones de este día, como las de los celtas y los mexicanos prehispánicos, se celebraban cerca del 1 de agosto. Japón tiene su propia celebración tipo Halloween, conocida como Obon, una antigua festividad budista destinada a honrar a los antepasados. Se lleva a cabo a mediados de agosto o julio.
Ellos visitan y limpian las tumbas, se hacen ofrendas de comida, se cuelgan linternas enfrente de las casas para guiar a los espíritus y se lleva a cabo una danza ritual llamada Bon Odori para darle la bienvenida en el último día de Obon para guiar a los espíritus en su viaje. Los japoneses participan en una ceremonia llamada Toro Nagashi, en la que las linternas de papel flotan en un río. Obon se origina en la celebración budista china de Ulanbana, que tiene la misma noción de que durante este tiempo los espíritus pueden moverse entre nosotros. El Umbana Sutra, una historia tradicional india, es la escritura que aborda este día, con la historia de Mahagaungalayana, un discípulo de Buda cuya madre había nacido de nuevo en un reino inferior. Aunque las interpretaciones de la historia varían. Las instrucciones de Buda a sus estudiantes reflejan las prácticas modernas del día, que es ofrecer comida y orar por las almas de los familiares vivos y muertos. La gente también daría donaciones a los monjes. La celebración actual en Taiwán y China del Festival de Fantasmas rinde homenaje a esta festividad budista, pero incluye las prácticas de quemar dinero, ropa y artículos que se cree que llegarán al mundo de los espíritus en su totalidad, así como la liberación de barcos de papel y linternas en los ríos, lo que significa que la santidad de Halloween se pierde en la traducción de San Cloud, según el Times de Minnesota. El 21 de octubre de 2007 fue escrito eso. Por lo tanto, los fundamentos de Halloween no son solo occidentales y ciertamente no son de origen cristiano. Satanás ha conseguido con éxito muchas de sus vacaciones respaldadas por muchas culturas y religiones de este mundo. De acuerdo al World Book, volumen 9, Chicago, de 1966, página 25 al 26, dice lo siguiente: Halloween. Los druidas y el orden de los sacerdotes en la antigua Galia y Gran Bretaña creían que en Halloween fantasmas, espíritus, hadas, brujas y elfos salían para dañar a la gente. Pensaban que el gato era sagrado y creían que los gatos alguna vez habían sido seres humanos, pero que fueron cambiados para castigarlos por sus malas acciones. De estas creencias druidas provienen el uso actual de brujas, fantasmas y gatos en las festividades de Halloween. La costumbre de usar hojas, calabazas y tallos de maíz como adornos de Halloween proviene de los druidas. Los primeros pueblos de Europa también tenían un festival similar a la festividad del druida. En la década de 700, la Iglesia Católica Romana nombró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Las viejas costumbres paganas y la fiesta cristiana se combinaron en el festival de Halloween. Los orígenes de Halloween específicamente se remontan a los antiguos celtas, que vivían en lo que ahora se conoce como Irlanda, Escocia, Gales y el norte de Francia. Y sus sacerdotes druidas, el fin de octubre, conmemoró su festival del año menguante. Los druidas creían que durante esta temporada los espíritus caminaban y el mal tenía poder sobre las almas de los hombres. El 31 de octubre, en su víspera de Año Nuevo, se encendían grandes hogueras,
que se pensaba simulaban el sol para procurar bendiciones durante todo el año siguiente. Los fuegos seguían ardiendo como un medio para ahuyentar a los espíritus malignos. Los druidas guardaron estas celebraciones tempranas de Halloween en honor a Samhain, también conocido como el Señor de los Muertos, cuyo festival se realizaba el 1 de noviembre. Allí también se usaban hogueras o fuegos óseos en los sacrificios de animales y humanos, de ahí su nombre. La tradición de encender una hoguera ha continuado hasta los tiempos modernos. También el diccionario enciclopédico completo de Webster, el idioma inglés, Gramercy Books, Nueva York, 1989, página 168, dice lo siguiente: hoguera ósea, posteriormente bonfire, es decir, un fuego con huesos como combustible. Al crecer, nadie que yo conozca mencionó que originalmente las hogueras eran incendios de huesos. El origen de la jaco-linterna es algo divertido. Los irlandeses tienen la historia de que murió un hombre llamado Jack, que era demasiado miserable como para estar con Dios, y no se le permitió estar con el diablo porque le había contado bromas prácticas. Como Jack no tenía dónde ir, debía caminar sobre la tierra llevando una linterna hasta el día del juicio. También hay otras ideas sobre esto, pero ninguna proviene de la Biblia. Halloween y el cristianismo pertenecen juntos. Halloween es una palabra antigua inglesa que significa noche sagrada. Es la noche anterior a la festividad católica romana que dicen haber adoptado de la Iglesia Ortodoxa Oriental, que ahora se llama el Día de Todos los Santos, que en México se celebra como el Día de los Muertos. Parte de la razón católica pública para el Día de Todos los Santos es que tienen tantos santos que desean honrar, que decidieron agrupar a todos aquellos sin un día específico en este, mientras que algunos católicos apoyan Halloween, otros se oponen. Halloween, Día de Todos los Santos. Si bien la idea de honrar la memoria de la vida y la muerte de una persona como un santo no se opone a las Escrituras. Por favor, vayamos a Jueces, capítulo 11, versículos 38 al 40. Jueces, capítulo 11, comenzando el versículo 38. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaíta, 4 días en el año. La veneración de los santos y el sacrificio a ellos se opone a las enseñanzas apostólicas. Satanás quería que Cristo se postrara y lo adorara. Eso está en Mateo 4, versículo 9. Pero Jesús se negó, como dice en el capítulo 10. Simón el mago, Hechos 8, versículos del 9 al 23, alentó a sus seguidores a venerarlo, a adorarlo. Eso también lo escribe Ireneo, Adversus a Hereses, libro 1, capítulo 23, versículos 1 al 5. El apóstol Pedro
no solo denunció a Simón el mago, sino que prohibió a un gentil inclinarse o rendirle homenaje. Por favor, pasemos a Hechos 10, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora vamos a 4 capítulos más adelante, Hechos capítulo 14, comenzando en el versículo 11 hasta el versículo 18. Comenzando el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. El apóstol Pablo prohibió a los gentiles sacrificarle a él y a Bernabé. Los apóstoles básicamente argumentaron que eran hombres y esto no debía hacerse. Los primeros cristianos entendieron esto muy bien y no lo hicieron. Con el tiempo, sin embargo, algunos herejes comenzaron a venerar reliquias en el segundo siglo atrasado. La veneración de los supuestamente santos comenzó a ser un problema significativo con las iglesias grecorromanas en el cuarto y siglos posteriores, a pesar de que no era una práctica apostólica. Quiero leerle algo de Pesnecker, S. Gargoyles, de los archivos de la Escuela Gris de Magia, Carril Press, 2006, página 85. Noten lo siguiente: al incorporar imágenes paganas familiares como los dioses celtas, el hombre verde y las cabezas bicéfalas dentro de iglesias y catedrales, los funcionarios de la iglesia alentaron a la población a mezclar las dos tradiciones espirituales en su mente, supuestamente para facilitar su aceptación de la nueva religión y suavizar la transición de los viejos caminos hacia lo nuevo. Por otro lado, en un libro, la declaración anterior precedió a una versión truncada de lo siguiente que el Papa Gregorio el Grande escribió alrededor del 600 AD. Dile a Agustín que no debería destruir los templos de los dioses, sino los ídolos dentro de esos templos, que después de haberlos purificado con agua bendita, pongan en ellos altares y reliquias de los santos, porque si esos templos están bien construidos, deben convertirse de adoración de los demonios al servicio de Dios verdadero. Por lo tanto, en el día de la dedicación de sus iglesias o en la fiesta de los mártires cuyas reliquias se conservan en ellos,
se construyen cabañas alrededor de sus templos únicos y celebrar la ocasión con las fiestas religiosas. Ellos sacrificarán y comerán los animales no más como una ofrenda al diablo, sino para la gloria de Dios, a quien como dador de todas las cosas darán gracias por haber sido saciados. Eso fue Gregorio I en la carta al Abad Meritus, epístola 76, PL 77, página 1215 a 1216. El Papa Gregorio abogó por la incorporación de esas prácticas paganas. Sin embargo, la Biblia se opone a esto y este tipo de sacrificios como demoníacos. Vayamos ahora a 1 Corintios 10, versículos 20 al 21. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 20 al 21. Comenzando por el versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Además, la Biblia enseña que después del sacrificio de Jesús no hay necesidad de sacrificios de animales. Pasemos a Hebreos capítulo 10 y vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Permitir lo anterior para días de santos muestra que esto también es reliquia del paganismo y que son días de fiesta verdaderamente demoníacos. Muchos se visten bíblicamente de manera inapropiada. Por favor, ahora vayamos a 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y a veces también como brujas, lo cual la Biblia condena. El día de Halloween, esta no es una celebración apropiada para la Biblia y ciertamente no era una celebración cristiana primitiva. De acuerdo a Mershman F., Día de Todos los Santos, la Enciclopedia Católica, volumen 1, Nihil Obstats, del 1 de marzo de 1907, el Día de Todos los Santos fue declarado en el siglo VII y más tarde se trasladó al 1 de noviembre y la noche anterior se conoció como Halloween.
Es un hecho que muchos asociados con la Iglesia de Roma gozan y se jactan de conexiones paganas para su fe. Ahora vayamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la Biblia que ellos y todos deben considerar como la fuente de la doctrina, y ella condena el uso de formas paganas de adoración. Veamos varias escrituras, aquí comenzando con Deuteronomio 12, versículos 29 al 32. Comenzando el versículo 29. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahora pasemos a Jeremías, capítulo 10, versículos 2 al 6, comenzando el versículo 2. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Eterno. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Ahora, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21. 1 Corintios 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. 2 Corintios, capítulo 6, comenzando el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia, en el capítulo 23 de Levítico, se enumeran las fiestas del Eterno, que ustedes proclamarán como santas convocaciones. Estas son mis fiestas. El día de todos los santos no está listado como uno de ellos. El día de todos los santos no es un día festivo para los cristianos. No hay ningún indicio de ello en la Biblia.
Puede incluso ser advertido en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 24. Pasemos allá, por favor. Deuteronomio 4, versículo 15. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día de que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Eterno tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros el Eterno os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en ese día. Y el Eterno se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido, porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En realidad la Biblia advierte que no se debe adorar a Dios como lo hicieron los paganos. Pasemos a varias escrituras más para concluir. Por favor, volteen a Levítico capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahora, pasemos a Deuteronomio, capítulo 12, versículo 31. Deuteronomio 12, versículo 31. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. La Biblia advierte repetidamente contra todas las prácticas de las brujas y sobre los fantasmas, etc. Y dice en Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. Ahora, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahora pasemos a Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Volvamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Eterno, contra la palabra del Eterno, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Así, mis queridos amigos y hermanos, la advertencia del Eterno es clara y contundente. Muchos estarán celebrando estas festividades dedicadas a los demonios el 31 de octubre, y le aconsejo que busquen al Eterno con todas sus fuerzas para que Él tenga misericordia. Pasemos a Isaías
capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 7. Comenzando en el versículo 6. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, les recomiendo entrar a la página web cdlidd.es, cdlidd.es, y allí encontrarán nuestro folleto en línea en formato PDF, el cual pueden descargar totalmente gratuito. ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? También encontrarán una variedad de libros y artículos con solo dar un clic en la pestaña de literatura. Si te interesa más información sobre contactarnos para idioma inglés al correo electrónico cogwriter@aol.com y en español cdli.es@gmail.com. Hasta la próxima, queridos amigos y hermanos del área hispana. Les habló Carlos de Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.